Bueno, es importante poner el contexto global. Cuando digo global me refiero a la Tierra. Me refiero a la Tierra y me refiero a la especie humana. Cuando se habla de contaminación, más que el hecho físico de contaminar, el evento físico que se contamina el suelo, el aire o el agua, es una expresión que corresponde a una forma de comportarse de la especie humana, es decir, a una cultura. No podríamos explicarnos el estado de salud del planeta Tierra sin que entendamos que el autor de esa mala salud, de esa enfermedad, no está en la naturaleza misma, sino está en la naturaleza de la especie humana. Especie que se autodefine como inteligente y humana. ¿Y qué tan inteligente es el que esa especie contamine el agua, por ejemplo? ¿Qué tan inteligente es eso? ¿Qué tan humano es que esa especie, así llamada, contamine las aguas, contamine el suelo y lo destruya los bosques, contamine el aire y sea el responsable de la extinción para siempre de muchas especies que constituyen la biodiversidad de la Tierra? La Tierra es antes que la especie humana y mucho antes. Muchos miles de millones de años antes que la especie humana. Somos muy jóvenes. Entonces, para hablar de contaminación es importante entender que es un acto que corresponde a una cultura y a un modelo de civilización que solo está en la especie humana, que se dice humana y se dice inteligente. Ahora sí podemos con ese contexto pues contestar las preguntas específicas. Perfecto. Pues para nosotros es un honor estar el día de hoy acá en la Fundación Verde Vivo, y vamos a llevar a cabo unas preguntas para esta entrevista, la cual desarrollaremos en la monografía que se va a llevar a cabo para el grado de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Gran Colombia. La primera pregunta que nosotros le traemos es ¿existe una política de cooperación internacional en materia ambiental como Agenda 21, Comercio Justo, en la que la Fundación esté actualmente en colaboración con estas otras ONGs acá en Colombia o en el distrito? Evidentemente hay cooperación internacional para los países llamados en desarrollo. Colombia cada vez tiene menos cooperación porque cada vez se supone está más en el mundo del desarrollo, cosa que es cuestionable. Entonces sí hay muchas políticas internacionales y acuerdos globales en los que Colombia participa en relación con temas ambientales. Baste nomás mirar el involucramiento que tiene Colombia con el cambio climático. Una cosa es que sea un poco demagógica su comportamiento, otra cosa es que todos los acuerdos se firman. El último fue el de la COP21 tal vez, en París, donde se han comprometido a reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero bueno, todo esto es política global, todo esto está de alguna manera dentro de un contexto ideológico, de dominación, de por ejemplo el capital financiero, en fin, son otras cosas. Entonces Colombia, por supuesto, y nosotros estamos desarrollando un proyecto, está en la prefactibilidad de cooperación española con la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y con otras instituciones colombianas para hacer un proceso dentro de un programa de conservación de páramos. Estamos en eso, cerca del nacimiento del río Bogotá, donde se origina ese brote de agua que es captado por los páramos, por el ecosistema de páramos, y que en su suelo y en su atmósfera está consolidado eso como un elemento de un ecosistema en buena medida, en buen estado, pero con algunas alteraciones, producto de la minería a cielo abierto. Entonces, claro, sí hay cooperación. Segundo, ¿se ha realizado alguna vez una evaluación o auditoría ambiental en la que haya participado la Fundación Verde Vivo o el registro de esta evaluación del medio ambiente del río Bogotá?
Por supuesto, nosotros iniciamos en el año 97, 1997, en el siglo pasado, iniciamos un proceso de veeduría en el sentido de ver, y organizamos la primera navegación por el río para que desde el agua del mismo río y no desde los estudios pudiéramos conocer el fenómeno y el problema que significa y ha significado el río Bogotá en su altísimo nivel de deterioro. Es decir, es un río que en su estado original, en el sector de Rabanal, capta de la atmósfera y empieza todo el proceso del ciclo del agua. La conserva, la retiene, la evapora, la condensa y vuelve y la retiene. El ciclo del agua es una cosa extraordinaria, es una cosa natural que está allí, puesta, sin intervención del ser humano, por fortuna. Lo que hace el ser humano en relación a ese proceso extraordinario de ciclo de vida del agua, que pasa por todos sus estados y se consolida finalmente gota tras gota en un cauce de un río, en el páramo de Guachineque donde nace el río, la especie humana, frente a ese acto extraordinario, panteísta, porque claro, uno tendría que pensar que Dios está en todas partes, no solamente está en los templos, el ser humano la contamina. Es decir, es una cosa que se nos volvió costumbre, como estamos acostumbrados a los miles de muertos que puede haber en cualquier país hoy en día, las miles de guerras, nos acostumbramos a ello. Así nos hemos acostumbrado por muchos años a verter y a permitir que se viertan las aguas residuales domésticas al río Bogotá sin ningún tratamiento. Eso es un acto bárbaro, pero que como sociedad lo hemos asimilado y lo vemos como natural. Y las autoridades nos explican que están recuperándolo y que están haciendo miles de cosas. Y no se trata de descontaminar, se trata de no contaminar, no contaminar. Ese es el ejercicio mental que nosotros aprendimos desde esa navegación en el año 97. Recorrimos durante 15 días todo el río, los 378 kilómetros. Y vimos cómo en el nacimiento el agua es pura, extraordinaria y maravillosa, acompañada por el canto de los pájaros, cómo va llegando a la ciudad, que ya no es el agua limpia, sino putrefacta, envenenada y podrida, y ya no acompañada por pájaros, sino por automóviles, por buses, por contaminación y emisión de gases de efecto invernadero. Eso es lo que hemos hecho con el río. Entonces, lamentable, pero es un hecho cierto. No sé si conteste. Perfecto. ¿Existe algún sistema que usted conozca encargado de recoger íntegramente los residuos que circulan en el río? A ver, es que el tema es más complejo. El río no solamente tiene sólidos suspendidos, residuos físicos con volumen. No. Y eso es, digamos, dentro de la gravedad del problema es lo de menos, porque eso se podría recoger. De hecho, el tratamiento primario de la descontaminación de un río, el proceso de recuperación de un río, es retirar los sólidos suspendidos. Los sólidos, un colchón, un palo, un maniquí, una llanta de un carro, una cama, un sofá, es decir, al río va todo, al río le tiran de todo. Pero la contaminación más grave es la contaminación invisible, es la contaminación de metales pesados. Es la contaminación con grasas, con aceites, con residuos líquidos. Entonces, la contaminación de los sólidos es lo que se haría en tratamiento primario. Lo que sería en un tratamiento secundario es mejorar la calidad del agua, porque el río Bogotá, en la ciudad, tiene 0 oxígeno. Eso quiere decir que es un río muerto. Cuando hay 0 oxígeno, pues no hay respiración, no hay vida. Entonces es un río totalmente muerto. Y no se trataría de descontaminar, porque eso es complejo, digamos, cómo se descontaminan los metales pesados. No sé, que me lo expliquen. En Holanda los inertizan, los capturan y los meten en ladrillos y con esos ladrillos hacen casas. En Colombia hablamos solamente de tratamiento primario y secundario, ni siquiera se ha hablado de tratamiento terciario. Entonces, el principio, digamos, inteligente, que se aproxima a ser inteligente, es: no se trata de descontaminar,
sino de no contaminar. Y hilando la pregunta anterior, lo que nosotros hacemos es que somos como veedores porque vemos lo que ha pasado en el río y lo mostramos y lo exhibimos, pero también intervenimos el río en mejorar ciertas condiciones de su suelo, que ahora pues seguramente hablaremos de eso. ¿En qué aspecto de control de contaminación del río está involucrada la Fundación Verde Vivo? Bueno, nosotros en relación con el tema de la descontaminación no participamos, porque repito, nosotros planteamos que lo que hay que hacer es no contaminar, y así usted no tiene que descontaminar. En términos de la recuperación del río como un ecosistema, que se mezcla el aire, el suelo y el agua, y todos los seres vivos que pueden estar en esa superficie o en ese subsuelo, es el tema forestal. En los distintos recorridos que hemos hecho por el río, que han sido muchas expediciones, hemos encontrado siempre una ausencia total de lo que se llama el bosque ripario. El bosque ripario es el bosque que se desarrolla y que está en las riberas, en las rondas del río, es decir, que lo acompañan, porque tienen una función ecológica, el bosque, los árboles, el sistema radicular, con el agua y con el suelo, y la asociación también con la fauna, con la avifauna, con los peces, es decir, es un ecosistema, es una ecología, donde hay dinámicas y hay poblaciones que se acompañan y que permanecen y hacen que se perpetúe el ecosistema. En ese sentido, nos hemos dedicado al tema de la restauración ecológica, que es distinta a la reforestación. En las propuestas de política pública que se han planteado, las instituciones de justicia se han acercado a la Fundación Verde Vivo a pedir conceptos o a hacer algún peritaje debido a su experiencia, o ustedes debieron acercarse a ellos a hacer alguna sugerencia durante estas intervenciones de políticas públicas. El tema es que yo soy un escéptico de las instituciones. Es decir, sí tenemos relaciones y hemos hecho cosas con algunas hacemos cosas, pero la contaminación no solamente está en el ecosistema, en el suelo, en el agua, la contaminación está en la cabeza. La contaminación, como es cultural, está en la cabeza, y eso es transversal a todas las personas, ¿no? Y eso cobija, pues, por supuesto, las instituciones. Le voy a citar nomás un caso, para no creer en las instituciones. Un caso. En Colombia no se violan solamente las leyes, se violan las sentencias. Y voy a poner un caso concreto, y que tiene que ver con una universidad, además. Nosotros, como veedores también, hemos participado del comité de verificación del fallo que ratificó el Consejo de Estado en 2014. Unas acciones populares, acciones de grupo que empezaron en el año 94, y desde ahí nosotros hemos venido participando, acompañando esa exigencia de derechos. Se demoró la magistrada Villamizar cerca de 12 años para fallar. Uno dice, carajo, 12 años para fallar una cosa que es evidente, que es un río podrido, envenenado, y que no solamente está podrido y envenenado, sino que es envenenado por una institución que goza de buena fama y buen prestigio, que es la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Esa institución es la que contamina el río desde el año, bueno, desde antes, pero cuando se construyó el alcantarillado y el acueducto para Bogotá por la Comisión Biesner en el año 52, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá viene vertiendo las aguas residuales domésticas. En aquel entonces, en 1952, 870.000 personas. Hoy, después de, no sé, 60 años, Bogotá tiene cerca de 9 millones, de 10 millones tal vez, y la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá sigue ejerciendo la misma práctica, que es verter las aguas residuales de todos nosotros. Bueno, yo no vivo en Bogotá, de todas las personas que vienen en Bogotá, pero tengo mi oficina aquí, es decir, yo suelto el inodoro de mi oficina y va para el río Bogotá, sin ningún tratamiento. Póngase usted a pensar qué se bota por los sifones que hay en una casa. Se bota
Se lava la loza, va detergente y va grasa. Se va a la ducha, fosfatos en los jabones, en el champú y todo lo demás. El lavamanos. ¿Qué suele botar la gente por los lavamanos? Nosotros hicimos una investigación y encontramos cosas como estas. Botan acetona de las uñas. ¿Usted sabe lo que produce la acetona en el agua? En el agua limpia que le llega a usted a su casa para que la pueda consumir porque es agua potable. Y usted la devuelve contaminada. ¿Cierto? Claro, usted paga por ese servicio. Y es la empresa de acueducto, al usted pagarle, la que tiene que responder por eso. ¿Quién le da derecho a la empresa de acueducto de verter las aguas residuales de 10 millones de personas al río Bogotá sin ningún tratamiento? Explíquenme, ¿quién le da permiso? Hay que tener un permiso para verter aguas residuales a cualquier lado. Si usted tiene una fábrica y usa agua, una fábrica de cerveza, usa agua y queda agua residual, ¿usted qué tiene que hacer con esa agua? La ley lo obliga a que tenga una planta de tratamiento y que el vertido de esas aguas tengan los siguientes parámetros que se establecen. Gracias, viejo. Entonces, yo en distintos foros he preguntado eso. ¿Quién o me pueden mostrar el permiso de vertimientos que tiene la empresa de acueducto y alcantarillado? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa empresa está cometiendo un delito ambiental y que los gerentes deben ir a la cárcel porque hay unas penas y responde el gerente. ¿Eso ha pasado? No. Entonces, creer en la Fiscalía y en la Unidad de Delitos Ambientales, creer en la Procuraduría y su Unidad de Medio Ambiente, o en la Contraloría y Procuraduría y en todas las sillas que hay, Defensoría del Pueblo, toda esa carreta que han inventado, ¿qué va a pasar? Si han permitido, no solamente, repito, violar la ley que establece que no se puede contaminar el agua, que además es un derecho fundamental, el derecho al agua, sino que vierten las aguas residuales y además de incumplir la ley y violar la ley, están violando la sentencia, porque la sentencia establece que eso no se puede hacer. Un caso más concreto. La universidad, ¿cómo se llama esa universidad? Del Opus Dei, de La Sabana. La Universidad de La Sabana decidió hace muchos años, de manera arbitraria, construir encima del río El Chía. Y construyó, y entonces el Embolate, ¿quién le dio permiso? Que yo, que la CAR, que la alcaldía, construyó encima de la ronda hidráulica del río Bogotá, y en una zona que sería necesariamente un humedal. Eso está prohibido por la ley. Construyó allí el Opus Dei, la universidad. Que además, una universidad multiplica el conocimiento. Una universidad tiene que ser sabia. Una universidad tiene que ir más adelante en el conocimiento que el estudiante, porque es rectora del conocimiento, es multiplicadora y difusora de la sabiduría. Será muy difícil entender que el agua no se puede contaminar, que no se puede construir encima del río, porque además el río tiene más agua en los inviernos y puede tumbarla. De hecho, se inundó completamente. ¿Qué hicieron ellos? Violando la ley. Y en ese momento, cuando vino la fuerte inundación por el invierno de hace, no sé, 3, 4 años, siguieron construyendo y construyeron más, violando una sentencia y la ley, por supuesto. Y contrataron a los holandeses para que les subieran, los separaran del nivel freático. Y la carretera la aumentaron, es decir, cuando lo que hay que hacer es alejarse de las rondas de los ríos. ¿Por qué? Porque los ríos en invierno tienen más agua. Y si usted está cerquita, no solamente lo bañan, sino que lo ahogan. ¿Por qué no entender eso si es una universidad? Fuera, no sé, un campesino que monta una fábrica de quesos. Uno diría, bueno, él no tiene la información, vamos a explicarle. Pero una universidad que es promotora del conocimiento, por Dios, y de la ética, por Dios. Entonces, a partir de allí, ¿en qué puede creer uno? En las instituciones que son las que tienen que vigilar eso. Si están violando una sentencia confirmada por lo que se dice Honorable Consejo de Estado. ¿Por qué lo permiten? Entonces, cuando uno plantea esto, pues podrán seguirle diciendo a uno que uno está loco, seguramente sí. Pero en términos de la lógica, la realidad y la verdad,
Nunca me han respondido esa pregunta. ¿Qué es lo que la ley ordenaría si alguien construye ilegalmente? Quitar eso de ahí, tumbarlo. Pero es el Opus Dei, es el poder, es decir, y Colombia es un país corrupto, demostrado hasta la saciedad, corrupto por 20.000. Hay muestras suficientes. La justicia, la Corte Suprema, el Congreso, la Presidencia, Odebrecht, es decir, es una locura, es desalentador. Y es triste y lamentable que la especie, ahora eso no es solamente en Colombia, por Dios. En España está el yerno del rey en la cárcel, hoy lo metieron a la cárcel por ladrón. En Alemania, en Europa, en la China, es decir, es la especie humana la que está contaminada y envenenada, es la especie humana la que está enferma. ¿Por qué? Porque la especie humana no ha podido construir una ética y un código de comportamiento. No lo ha podido construir. No lo ha elaborado. Y el problema no es ni de cambio climático, ni de contaminación. El problema es de la especie humana, es un problema de la ética. Porque si hay ética, y está conformada como un principio en su comportamiento, usted no contamina el agua. No comete esa estupidez pues, de contaminar el agua, ni de tumbar el bosque, para venderlo. Porque es que además hacen las vainas para que eso produzca un dinero. Eso es, por Dios. Es decir, cuando una sociedad está solamente vista y movida y motivada por el dinero, y que esa especie humana sea capaz de hacer cualquier cosa, como cortarle la cabeza a otra persona con una motosierra, estamos jodidos. Nosotros entonces nos hemos dedicado a una cosa extraordinaria en la relación que tenemos directamente con la naturaleza, sin ningún intermediario, y es sembrar bosques. Bosques. Nosotros recuperamos páramos, ríos, bosques, sembramos y sembramos y sembramos, con un criterio científico, con un criterio de sucesión de bosque, no es una cosa de ir a sembrar y ya, no. Sembramos tratando de reconstruir lo que hemos destruido, desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, es eso. Terminando con esta entrevista, nos quisiera dar algunos consejos referentes a la educación, al buen manejo, que nosotros como generación futura debemos tener. Un concepto puede ser. Pues hermano, ¿qué te digo yo? El consejo yo lo voy a dar a través de un pequeño verso de Raúl Gómez Hattin. La gente deducirá de allí. Existe allá en lo alto del río una naturaleza casi intacta. Existes tú, viajero del río, y existe el río. Ahí se concluye. Listo. Excelente, muchas gracias.